Ahora voy. ¿Está mejor? Ya, ahora sí, doctora, ya está. Gracias. Ya, entonces, a eso lo puedo. Ya, entonces, volviendo a repetir, el shock es un síndrome clínico caracterizado por una insuficiencia aguda en la perfusión de los tejidos, que resulta en un aporte inadecuado de oxígeno y de nutrientes a los órganos y tejidos del cuerpo. Y esto me va a provocar una disfunción celular que puede llevar a una falla multiorgánica si no se trata oportunamente. En términos simples, el shock es una condición de emergencia, donde el aparato circulatorio no puede mantener la presión arterial ni el flujo sanguíneo para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Ya, ahora, ¿cuáles son los signos clínicos del shock? O sea, para que yo me dé cuenta que un paciente esté en shock, en un politraumatizado básicamente, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta en el paciente? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, cómo está la piel, cómo está su estado mental, cómo está respirando, si hay orina o no hay orina y cómo es su llenado capilar. Entonces, los signos clínicos del shock van a ser hipotensión arterial. ¿Y cuando digo que hay hipotensión arterial? Cuando la presión arterial sistólica es menor de 90 o tiene una caída significativa respecto al valor habitual del paciente. Por ejemplo, un hipertenso que maneja presiones por encima de 150 con una media de 100, la caída de más del 10% me va a decir que está yendo a una hipotensión arterial. La taquicardia, un aumento anormal de la frecuencia cardíaca, es como un mecanismo compensatorio para mantener el gasto cardíaco. Una piel fría, húmeda, pálida, debido a la vasoconstricción periférica, porque hace que se redistribuya la sangre hacia los órganos vitales, por eso no llega bien a la piel y la vamos a encontrar húmeda y pálida. Va a haber alteración del estado mental. Los pacientes se van a tornar ansiosos, agitados, confusos, van a tener somnolencia, generalmente los ancianos, o van a tener pérdida de la conciencia. ¿Por qué? Porque hay hipoperfusión cerebral, o sea, no llega la cantidad suficiente de sangre hacia el cerebro. Van a tener una respiración rápida y superficial, una taquipnia, como respuesta a la hipoxia y a la acidosis metabólica que está generando el shock. Oliguria, porque hay una disminución en la producción de la orina, o sea, se va a producir menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Eso significa que hay un compromiso renal, o sea, que no está llegando un buen aporte de sangre hacia los riñones. Y ustedes se van a dar cuenta que en todas las historias clínicas ponen el llenado capilar. El llenado capilar va a tener un tiempo prolongado, o sea, la piel se va a tornar pálida y cuando nosotros la presionamos para que se recupere su color va a demorar. Normalmente decimos se llena, se vuelve rosadita, cuando yo la presiono se vuelve rosadita después de 2 segundos, pero en el caso de que esté chocado va a demorar 5 segundos por lo menos porque no está llegando bien la sangre hacia la piel porque está siendo redistribuida hacia los órganos principales. Ahora, la hemorragia, el shock hemorrágico es la causa más común de shock en el paciente politraumatizado. Los pacientes traumatizados suelen sufrir una pérdida de sangre significativa que lleva al shock hipovolémico. La detección temprana de pérdida de sangre permite a los médicos iniciar rápidamente medidas de reanimación adecuadas, con el control de la hemorragia y la transfusión sanguínea. Por ejemplo, en un lugar del accidente. O sea, ya lo hemos valorado al paciente, hemos visto cómo está su respiración, su estado mental, cómo está su frecuencia cardíaca.
y hago el diagnóstico de un shock hemorrágico, inmediatamente tengo que canalizar 2 vías periféricas gruesas y ponerle también un catéter o una aguja gruesa para que pueda transfundirle. Inicialmente no voy a tener sangre, pero puedo tener una solución isotónica, un cloruro de sodio por lo menos. Y últimamente, para que no me dé acidosis hiperclorémica, se está usando el lactato de Ringer, que ya entró en el Perú, antes no lo había. Ya, acá en la clasificación del shock, el shock puede ser hemorrágico y no hemorrágico. Entonces, el shock hipovolémico es el hemorrágico, es el más frecuente que lo vamos a ver. Luego tenemos otros tipos de shock en el traumatizado. Puede ser el shock no hemorrágico, y dentro de los no hemorrágicos está el shock obstructivo, el shock cardíaco y el shock distributivo. Dentro del shock obstructivo vamos a encontrar al neumotórax a tensión y al taponamiento cardíaco. Y dentro del shock cardíaco, de etiología cardíaca, vamos a tener la lesión cardíaca contusa y el infarto del miocardio. Y dentro del distributivo vamos a tener al neurogénico, al séptico y al anafiláctico. Ya. Ahora, las causas, ya les dije, causas del shock en el trauma va a ser siempre el hipovolémico, ya, con pérdida de sangre, pérdida del volumen, o sea, sangre que me va a disminuir el volumen sanguíneo. ¿Y cuáles son las causas de este shock hipovolémico? La hemorragia interna. Generalmente, qué órganos son los que sangran frecuentemente en el trauma? El vaso y el hígado son los órganos más sensibles. A veces hay contusión hepática y se forman hematomas alrededor del hígado. Entonces, a veces el cirujano tiene que entrar y tiene que empaquetar el hígado. Y también en las mujeres gestantes, cuando dan a luz, a veces el útero no contrae, entonces comienza a sangrar, a sangrar. ¿Qué hace el ginecólogo? Entra y empaqueta al útero. Entonces, y lo va observando, y mientras tanto se va transfundiendo sangre, se va poniendo cloruro de sodio, soluciones isotónicas. Otro lugar que da shock hipovolémico con grandes pérdidas de sangre son las fracturas pélvicas. Por eso al politraumatizado hay que examinarlo totalmente. Otro es cuando se tiene fracturas del fémur, que también me da shock hipovolémico, o un hemotórax masivo, o sea, se ha roto el pulmón, se ha desgarrado los vasos propios del tórax y me da un hemotórax masivo. Entonces acá la piel hay taquicardia, la piel está fría, hay palidez, el llenado capilar va a ser lento. Ya, eso es en el shock hipovolémico. En el obstructivo va a haber obstrucción del flujo sanguíneo, y ahí está el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco y la embolia aérea. Neumotórax a tensión es cuando, por ejemplo, le han provocado una fractura costal y la costilla ha servido como que ha dañado la pleura. Ha dañado la pleura y ha permitido que entre aire. Generalmente en el tórax hay una presión negativa, y al entrar aire hace de que el pulmón se achique y va a desviar, porque está entrando aire a ese lugar donde no debía entrar aire, y va a desviar al mediastino hacia el otro lado. Entonces yo me voy a dar cuenta que puede haber un neumotórax a tensión porque hay ingurgitación yugular, va a haber hipotensión y va a haber desviación de la tráquea hacia el otro lado, tanto de la tráquea como del mediastino. Eso es en el neumotórax a tensión. En cambio, cuando hay un taponamiento cardíaco, es porque se ha llenado el saco pericárdico de sangre. Entonces, los ruidos cardíacos ahí van a estar bien disminuidos. En cambio, cuando hay embolia aérea, que es rarísima, ¿cuándo ocurre embolia aérea? Es cuando nosotros colocamos un catéter venoso central y decimos retire el catéter,
el paciente tiene que estar en Trendelenburg con los pies elevados y la cabeza más baja que los pies. Y entonces se le retira el catéter y se queda presionando por lo menos unos 5 minutos. A veces, si no tienen experiencia, como ocurrió una vez con una interna, retiró el catéter en una paciente que se iba de alta y estaba sentada y ¡pum!, se desmayó, le había dado una embolia aérea. Entonces, por eso es importante saber todos estos puntos para que luego ustedes, cuando sean internos, no cometan estos errores. El shock cardiogénico es cuando hay una falla de la bomba cardíaca. ¿Y por qué hay una falla de la bomba cardíaca? Porque cuando hay un politraumatizado puede tener una contusión miocárdica. Es tanto el golpe que tienen que puede golpear y llegar hacia el corazón. Entonces, esta contusión miocárdica me va a dar signos de hipotensión y a veces signos de congestión pulmonar, edema, y va a haber ingurgitación de las venas yugulares. También puede haber un infarto agudo del miocardio post-trauma, o sea, pero tiene que ser un infarto masivo. O ruptura cardíaca, ¿qué significa eso? Que se van a romper las cuerdas tendíneas, se va a romper las válvulas. Entonces, eso es a consecuencia de la contusión, de la fuerza con que que ha recibido el politraumatizado. Ya, el shock distributivo, eso se produce cuando el mecanismo principal es la vasodilatación y hay una mala distribución de la sangre. Acá lo representativo del shock distributivo es el shock neurogénico, cuando hay una lesión medular, y el shock séptico, cuando, ha avanzado mucho la sepsis, o sea, el paciente tiene una infección urinaria, por ejemplo, y no se ha atendido a tiempo, le lleva a una sepsis primero, y después ya entra en un shock séptico cuando ya uso vasopresores. La característica principal del shock neurogénico y que se va a distinguir del obstructivo, del cardiogénico, del hipovolémico, es que hay bradicardia, ¿ya? Y la piel está caliente en el distributivo de tipo neurogénico, el shock neurogénico. Esa es la característica del shock neurogénico, que me da bradicardia y que la piel está caliente. En todos los demás me va a dar taquicardia, ingurgitación yugular, la piel está pálida y fría. Ya, acá les he puesto, pues, en el hipovolémico siempre taquicardia. La piel siempre va a estar fría, pálida, diaforética. La presión arterial va a ser baja. Los vasos yugulares van a estar colapsados. El estado mental del paciente va a estar ansioso, confuso. El llenado capilar va a ser lento y es el más frecuente de todos los shocks hipovolémicos. El accidentado, por ejemplo, en un accidente de tránsito, o los chicos que usan ahora las motos lineales, los scooters, entonces se golpean y tienen shock hipovolémico. El obstructivo ya dijimos que el neumotórax a tensión y el taponamiento cardíaco. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí en un obstructivo? Vamos a encontrar igual taquicardia. La piel va a estar fría, la presión arterial también va a estar baja, las venas yugulares van a estar ingurgitadas y el estado mental va a estar alterado, muy ansioso, confuso. Ya, otros hallazgos, vamos a encontrar que la tráquea está desviada. Si yo le examino el pulmón, no voy a escuchar ruidos, el murmullo vesicular. Y si es un taponamiento cardíaco, no voy a escuchar los ruidos cardíacos. En el cardiogénico, que puede ser el infarto agudo del miocardio, puede haber taquicardia, arritmias cardíacas de todo tipo, la piel está fría, húmeda, la presión arterial está baja, las venas yugulares también están ingurgitadas, están confusos, los pacientes están confusos, no están tranquilos. Y si uno le examina en el corazón y está con edema agudo de pulmón, voy a encontrar todo tipo de ruidos. Y acá en el neurogénico, ya les dije, le he puesto de diferente color. La diferencia con todos los demás es que me va a dar bradicardia, pero la piel va a estar caliente y seca. La presión arterial va a estar baja,
Las venas yugulares pueden estar normales o pueden estar también colapsadas y el paciente va a estar letárgico, confuso, ¿ya? Pierde el tono, los vasos vasculares, o sea, y la piel está rosada, no está pálida como el resto de los shock. Ya, acá en el shock hemorrágico, acá, por ejemplo, la frecuencia cardíaca depende de la magnitud del shock hemorrágico, si es leve, moderado o es severo. Si es severo, la frecuencia cardíaca del shock hemorrágico la frecuencia cardíaca va a estar sumamente incrementada, puede llegar a 150, no solamente 120, puede llegar a 150 pero ya si va más allá de 200 ya me puede dar arritmias cardíacas, ¿no? La presión arterial va a estar marcadamente disminuida cuando es grande la hemorragia, o sea, va a estar menos de 90, porque si es leve no va a haber mucho cambio, si es moderado va a estar disminuido, se va a ir disminuyendo hasta que ya el shock es muy marcado, entonces la presión va a estar menos de 90. La presión del pulso también va a estar bien baja, la frecuencia respiratoria se va a incrementar conforme va aumentando el shock hemorrágico, el nivel de conciencia, ya saben ustedes, cambia totalmente, es estar confusos, a veces ya se tornan somnolientos, después ya no, se pueden desmayar y ya no responden. Hay un déficit de bases, o sea, el déficit de base que lo vemos en el AGA va a estar menos de 10, incluso menos todavía, menos 10, menos 11, menos 12. O sea, va a haber un déficit de base muy marcado. Entonces, acá necesitamos productos sanguíneos, o sea, paquetes globulares, podemos pasarle plasma fresco, plaquetas, y tienen que recibir transfusiones masivas. O sea, porque no es solamente, les ponemos hasta 20 paquetes globulares, plasma fresco, y ya saben, los bancos de sangre se preparan, los hospitales nacionales tienen, todos los hospitales tienen bancos de sangre, y esos bancos de sangre nos proveen de paquetes globulares, de plasma fresco, de plaquetas, porque en ese momento no sabemos por qué está sangrando, de repente le falta un factor de la coagulación, entonces hay que pasarle sangre, a veces sangre entera, pero generalmente son paquetes globulares. Entonces, acá, si el sangrado es marcado, la respuesta a todo lo que le doy va a ser mínima. Y si va a ser mínima, entonces el paciente tiene que ser referido a un centro de mayor nivel, donde haya un equipo de cirujanos, de traumatólogos o incluso de urólogo, porque puede haber lesión a nivel de la vejiga, puede haber lesión a nivel del fémur o de la pelvis. Entonces tiene que entrar a sala de operaciones o el mismo cirujano puede estar que está sangrando el hígado. Entonces tienen que entrar a empaquetar. Y lo que más frecuentemente vemos nosotros es pacientes que dan a luz, a veces hacen preeclampsia, sangran y el útero no contrae. Entonces, ¿qué hace el ginecólogo? Entra después que le han transfundido y cuando recibimos al paciente, porque ha tenido un shock hemorrágico, nos dicen, ha recibido 10 paquetes globulares, ha recibido 5 plasmas frescos, ha recibido plaquetas frescas también, por lo menos si es de reciente inicio, esas duran más. En cambio, si ya son guardadas, me duran solo 3, 4 días, nada más. Entonces, estos pacientes que tienen sangrado masivo tienen una frecuencia cardíaca muy aumentada, la presión arterial está sumamente disminuida. Ahí después de que le he transfundido, le he pasado bastantes cloruros, ya finalmente podría utilizar los vasopresores, pero no es la droga de elección usar de inicio los vasopresores. Primero es las transfusiones y los líquidos. ¿Ya? Entonces ahí voy a encontrar que está acidótico, que va a haber un déficit de base de menos 10, menos incluso, y estos pacientes van a tener transfusión masiva, incluso pueden hacer reacción alérgica a los productos sanguíneos que se les da. Bueno, acá les he puesto que a medida que disminuye el volumen sanguíneo, el cuerpo compensa aumentando la frecuencia respiratoria, por eso se torna taquipneico. ¿Para qué? Para mejorar la oxigenación, corregir la acidosis metabólica
y se va a producir la alcalosis respiratoria, porque hay mucha acidosis metabólica y entonces el centro respiratorio se da cuenta y comienza a hiperventilar y se va a producir la alcalosis respiratoria. Entonces, la taquipnea puede ser un signo temprano de una pérdida significativa de sangre. En respuesta a la hipovolemia, el cuerpo intenta conservar líquido. Si intenta conservar líquido porque lo necesita para los otros órganos vitales, va a reducir la producción de orina, que eso no lo voy a ver de inmediato. El control de la producción de la orina a lo largo del tiempo es importante, dice, para detectar la hipovolemia persistente. Una disminución de la producción de orina, que quiere decir oliguria, puede traducirme un volumen circulante insuficiente, o sea, no está llegando la suficiente cantidad de sangre hacia los riñones, entonces no hay producción de orina. Y la producción de orina que debe ser de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora, entonces no se está produciendo. A veces orinan 10, 15 y estamos preocupados. Normalmente deben orinar 300 cc en 6 horas. Eso me traduce más o menos, o sea, que está produciéndose bien en el riñón, pero si no le está llegando sangre, ¿de dónde va a producir la orina? Entonces se va a tornar oligúrico. ¿Ya? Entonces, cuando se agotan los mecanismos compensatorios de taquicardia, aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces, se produce hipotensión que compromete más aún las funciones orgánicas y el paciente está hipotenso, se ha relajado, los vasos sanguíneos ya no se produce ya no va a haber resistencia del sistema vascular periférico, entonces se tornan hipotensos. ¿Ya? Y cuando ya hay insuficiencia energética, como lo que ocurre en el shock neurogénico, me va a producir bradicardia y finalmente un paro cardíaco. Ya hemos dicho que dentro del shock obstructivo está el neumotórax a tensión. Ya. ¿Quiénes son los que tienen neumotórax a tensión? O sea, cuando han sufrido, por ejemplo, los chicos que manejan las motos lineales o cuando ha habido un choque, un accidente de tránsito, choque entre dos autos, puede ser que ha tenido un impacto tanto que el aire rompe las costillas y el aire entra en el espacio pleural, pero no sale, se queda dentro. Entonces la presión intrapleural aumenta, lo que finalmente provoca el colapso de todo el pulmón del lado afectado y este aumento de presión desplaza al mediastino hacia el lado opuesto y hay una mayor presión mediastínica y como hay una mayor presión mediastínica, dificulta el flujo sanguíneo de la vena cava y disminuye el retorno venoso. En este caso, el gasto cardíaco disminuye. Este proceso es letal, lleva a la muerte si de inmediato uno no le pone un tubo de drenaje para que salga ese aire que entró dentro de la cavidad torácica, que tiene una presión negativa, entró y lo desplazó y lo colapsó al pulmón y lo desplazó hacia el otro lado, desplazando al mediastino, y ahí también dificulta el flujo sanguíneo de la vena cava y disminuye el retorno, por eso se torna hipotenso. Dentro del shock obstructivo, que lo vuelvo a repetir porque el tema es corto, el más frecuente es de los traumatismos penetrantes o tras un traumatismo contuso. El traumatismo penetrante es cuando alguien lo asalta y hace una penetración con un arma blanca, o contuso cuando es demasiado, le cae por ejemplo, la pared sobre un paciente y entonces le da una contusión, rompe al pericardio y sangra dentro de la cavidad pericárdica. Y entonces se llena y no hace que el corazón comience a trabajar normalmente. No se puede producir la sístole y la diástole. El taponamiento cardíaco es una afección potencialmente mortal y se acumula líquido en el saco pericárdico y comprime las cavidades del corazón. Las aurículas que tienen menor presión, ellos se manejan
Las aurículas en relación a los ventrículos tienen menos presión, en cambio los ventrículos sí tienen mayor presión. Las aurículas no pueden relajarse y de forma similar al neumotórax, atención, se reduce el retorno venoso. Al disminuir el retorno venoso hay disminución de la precarga y si disminuye la precarga hay disminución del gasto cardíaco. Sin tratamiento, el taponamiento cardíaco es mortal. Incluso cuando uno hace el drenaje, porque hay que entrar con una aguja sumamente grande para hacerle como un camino y sacar la sangre que está acumulada en el saco pericárdico. Y a veces, incluso, dice, haciéndole la pericardiocentesis, la mortalidad sigue siendo alta en el taponamiento cardíaco. Y todo por un traumatismo penetrante o por un traumatismo que me ha llevado a una contusión sumamente grave. Acá les he puesto un dibujo de un neumotórax, pero este neumotórax no es atención, pero miren el pulmoncito, que es amplio, el del lado izquierdo está sumamente inflado, en cambio el del lado derecho, como se ha desinflado, porque le ha entrado aire, ahí está, ahí entró el aire, porque ahí se rompió por ahí una costilla, se entró el aire, y si entra demasiado, desvía, si es grande, si esa tensión desvía el mediastino, la tráquea para el otro lado, y si me desvía, me disminuye el retorno venoso. Entonces, ahí va a disminuir el gasto cardíaco y por lo tanto va a dar hipotensión arterial. ¿Ya? Ese es el neumotórax a tensión. En cambio, acá, en el taponamiento cardíaco, acá ven que el corazón tiene un saco pericárdico. Ahí lo estoy tapando con las imágenes, pero bueno, acá el pericardio tiene su saquito y normalmente no hay un pequeño espacio ligero, pero ahí cuando hay una contusión sumamente grave se va a llenar de sangre. Entonces lo que se tiene que hacer es entrar con una aguja y hacerle como un camino para que salga esa sangre y que pueda el corazón nuevamente latir, porque si no saco esa sangre va a disminuir el retorno venoso, el corazón no está con la suficiente capacidad como para mandar sangre al resto del organismo, entonces se va a producir el shock, la hipotensión. Ya, el shock cardiogénico, ya hemos dicho, ¿no? Es la lesión cardíaca por traumatismo cerrado, se presenta generalmente tras un accidente de tránsito o después de un atropello. Otro mecanismo son las caídas, lesiones por aplastamiento, cuando hay terremotos, agresiones, golpes directos en el pecho durante una práctica deportiva, generalmente en Estados Unidos su fútbol americano. Este traumatismo cerrado puede provocar contusión del músculo miocárdico, rotura de la cavidad cardíaca, puede provocar también trombosis, disección de las arterias coronarias y disfunción valvular. La aurícula derecha es la cavidad con mayor probabilidad de lesión, seguida del ventrículo derecho, y menos probable es el corazón izquierdo. ¿Por qué? Porque las aurículas y ventrículos derechos se manejan más en esos lados, más volumen. En cambio, en el corazón izquierdo manejamos más presión. Entonces, más fácil es que se lesione la aurícula derecha y el ventrículo derecho que el lado izquierdo. Entonces, la lesión cardíaca por traumatismo cerrado puede producir una variedad de anomalías. Puede haber arritmias leves, asintomáticas, hasta una insuficiencia cardíaca de tipo letal. Ese es en el shock cardiogénico. Ahora, el shock distributivo, ya les dije, ahí está el shock neurogénico y está el shock séptico. ¿Ya? Y también acá en el distributivo lo han puesto al shock anafiláctico. ¿Ya? El mecanismo más común del shock distributivo en un paciente politraumatizado es la lesión medular. El shock neurogénico puede ocurrir tras lesiones medulares cervicales y torácicas altas. ¿Por qué cervicales y torácicas altas? Porque ellas son las que controlan el centro respiratorio. La hipotensión, ¿por qué se produce hipotensión en un shock neurogénico? ¿Por qué? Porque hay una pérdida de las señales simpáticas eferentes de la médula espinal, lo que provoca una disminución en la resistencia vascular periférica. Entonces, como está en el shock neurogénico,
hay lesiones a nivel de la médula cervical y torácica alta, las señales simpáticas eferentes, no llega. Y entonces hay disminución de la resistencia vascular periférica. Y entonces, como disminuye la resistencia vascular periférica, se produce la hipotensión. Esa es la característica de este shock neurogénico. En cambio, el shock anafiláctico y el séptico en un politraumatizado, ¿por qué se presentaría? El shock anafiláctico se va a presentar en respuesta al tratamiento que yo le estoy dando. Por ejemplo, si le estoy dando por la emergencia, la sangre no ha sido bien tipificada, entonces puede desarrollar shock anafiláctico. O cuando por el dolor, lo único que tengo es metamizol y el paciente era alérgico al metamizol, puede desarrollar un shock anafiláctico. Entonces se le relaciona más con el uso de los medicamentos que se usa durante el shock para tratar el shock o durante las transfusiones con los productos sanguíneos. Ya, el shock séptico no se va a presentar tan de inmediato porque acá lo que está ocurriendo es pérdida de la resistencia vascular periférica. El shock séptico después se va a presentar porque ha recibido sangre no bien tipificada de repente, o puede ser porque durante el traumatismo se lesionó el intestino, hubo una perforación intestinal. Entonces sale todo el contenido intestinal hacia la cavidad peritoneal y se produce una peritonitis. Entonces, la peritonitis a consecuencia del politraumatizado me va a llevar a un shock séptico. ¿Por qué me va a llevar a un shock séptico? Porque normalmente en la cavidad abdominal no debe haber contenido intestinal. Se rompió el intestino y me produjo eso y me va a llevar al shock séptico. También puede ser que haya leído la vejiga, por ejemplo, haya tenido una puerta de entrada hacia la vejiga y por ahí el paciente tenía un anciano, por ejemplo, que ha tenido la próstata y tenía retención de orina ahí en la vejiga, quedaban restos de orina ahí y esa orina ya estaba infectada, no lo sabíamos, y entonces el paciente desarrolla luego shock séptico. O hemos tenido una contusión en el pulmón, no un neumotórax, pero sí hubo una contusión o ruptura de vasitos pequeños, entonces en la placa vemos que está contuso y tampoco debe haber ahí nada de contusión. La contusión por esos vasitos rotos me va a llevar a una neumonía y entonces todo esto me va a llevar a un shock séptico. Esos son shock anafiláctico, shock séptico y shock neurogénico son características del shock distributivo. Ya, para saber qué tipo de shock tengo que saber los antecedentes. Por ejemplo, si ha habido un accidente, ¿quiénes han intervenido primeramente? Van a ser los bomberos, de repente gente que tiene conocimientos del manejo de estos pacientes. Ellos, cuando nos los traen al hospital, a la emergencia, ellos nos tienen que dar un informe y ese informe tiene que incluir cómo fue el accidente, a qué distancia, por ejemplo, si hubo un accidente de moto, tiene que decirnos a qué distancia salió volando el que conducía la moto. Nos tiene que decir el mecanismo y nos tiene que decir las posibles lesiones que sospechan. Los bomberos, por ejemplo, puede decir que está fracturado el fémur, impresiona de que está fracturada la pelvis. Entonces, y nos tienen que decir siempre los signos vitales. Ustedes verán en las historias clínicas, lo principal, lo primerito que ponemos es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, cuánto satura, con qué FiO2 está, entonces, y la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, me tiene que informar cuando traen al paciente politraumatizado a la emergencia, los signos vitales, los mecanismos, cómo fue el accidente, con qué se chocó, qué fue un accidente de tránsito, qué es lo que fue. Eso nos tienen que decir. Y cuáles son las posibles lesiones en las que sospecha. Y eso nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer un tratamiento y se supone que en la emergencia, cuando hay una emergencia, hay todo un equipo y inmediatamente se llama al traumatólogo, si es que hay una fractura de pelvis,
y el médico va a estar alerta sobre los posibles diagnósticos que va a dar y las causas del shock. Entonces, la presencia de shock en un paciente traumatizado indica la necesidad inmediata de consultar al cirujano y a los otros especialistas. El cirujano, ¿por qué? Porque cuando hay un trauma abdominal, ya se va a romper, ¿qué? El hígado o el vaso. Entonces, si se ha roto el hígado o el vaso, ya después de haberle transfundido tanto o de darle cloruro, tienen que entrar a sala de operaciones y en el caso del hígado tienen que hacerle taponamiento, ¿ya? Y los otros especialistas, por ejemplo, el urólogo, puede ser que esté sangrando la vejiga, ellos tienen que hacer tallas vesicales, eso es dentro de su especialidad. Igualmente, el traumatólogo, si hay fractura de pelvis, inmediatamente tienen que entrar a sala y ver la manera de que cómo pueden reparar esa fractura de pelvis y para que disminuya el sangrado, porque como hay vasos ahí, vasos fuertes, vasos grandes, entonces ellos tienen que ir a solucionar el problema, ¿ya? Y si no hay en el lugar donde lo van a referir, por ejemplo, si ha sido en, ¿cómo se llama?, en la carretera central, tienen que ir a un hospital que esté el más cercano, pero si ahí no tienen el equipo de guardia completo, entonces tienen que llevarle a un centro de mayor nivel, donde se le va a tomar una tomografía total, total, incluso ni siquiera le van a tomar una tomografía porque está chocado, hay ecografías, el emergenciólogo está capacitado para hacer inmediatamente una ecografía y ver lo que está sucediendo en el abdomen, ¿no? Si es que hay lesión de algún órgano en especial. Entonces, y una vez que ya el paciente está estabilizado, recién, inmediatamente le llevan y le hacen una tomografía desde la cabeza hasta los pies, porque puede ser, como está con trastorno del sensorio, puede ser que haya fracturas dentro del cerebro y puede ser que haya hematomas, hemorragias, y ahí ya tendría que intervenir el neurocirujano. Entonces, para reconocer y manejar las formas hemorrágicas y no hemorrágicas del shock, los médicos deben estar atentos al estado del paciente. Frecuentemente están ayudados por enfermería, están viendo cómo responde el paciente. Si se les pone un monitor y ahí se está mirando constantemente cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial. Y bueno, en la UCI ya es diferente, ¿no? Ahí ya ponemos líneas arteriales y a través de la línea arterial ya tenemos una presión arterial fidedigna. Ya, ¿cuáles son las zonas en un politraumatizado, las zonas que frecuentemente que tenemos que ir a buscar? Por ejemplo, en el cerebro puede haber lesiones del cráneo, ¿ya? Luego, en el tórax puede haber laceración del pulmón, puede haber ruptura de los arcos costales y se va a producir hemotórax, ahí ir a buscar ya, o sea, por la experiencia, entonces ya uno va, lo mira al cerebro, luego va al tórax, luego va a la cavidad abdominal, ahí se le pone grande al hígado porque es el que más rápido se rompe, por ahí también está el hígado, el vaso y luego los intestinos, ¿no? Los intestinos que podrían romperse. Luego, en el espacio retroperitoneal, ¿qué voy a buscar? Desgarros de los riñones, ahí está la pelvis. La pelvis, si hay fractura de pelvis, me va a injuriar a los vasos sanguíneos grandes que están por ahí, que corren por ahí. Entonces, por eso tienen que entrar de inmediato a sala de operaciones cuando hay inestabilidad de la pelvis. Y luego buscar en los huesos, o sea, el húmero, el fémur, que pueden haber fracturas abiertas o fracturas cerradas, y cuando hay fracturas abiertas es más fácil de que se infecte, inmediatamente no pueden operar. Si lo operan de inmediato, con una buena limpieza, porque si no puede infectarse cuando reparan esa fractura. Entonces, cuando recibimos a un politraumatizado, de frente tenemos que ir a revisar el cerebro, el tórax, el abdomen, la región retroperitoneal con los riñones, la pelvis y los huesos largos, tanto el fémur, que puede tener fracturas abiertas o fracturas cerradas.
Ya. Entonces también hoy día les enseñaba a las alumnas cómo leer el AGA, ¿no? Entonces me sirve el AGA para ver el nivel de lactato y el déficit de base. El aumento de niveles de lactato y déficit de base se corresponde con una disminución de la perfusión a nivel celular y se atribuye a un empeoramiento del shock. Si yo normalmente puedo tener un lactato de 1, por ejemplo, y sin embargo el paciente politraumatizado le estoy transfundiendo sangre y sin embargo el lactato sigue subiendo y hay mayor déficit de bases, quiere decir que no estoy controlando esa hemorragia. Tengo que avisar al grupo de guardia para que ese paciente entre a sala de operaciones. Ya. La evaluación del estado de coagulación también es valiosa para detectar que haya, o sea, para detectar que el paciente de repente ya tenía una alteración de la coagulación previa, ¿no? Entonces, acá no se va a formar coágulos y no se va a cohibir la hemorragia porque hay una alteración de la coagulación, está alterada y por eso me está dando el shock. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta, ahí inmediatamente viene el equipo de laboratorio, también le va a tomar los exámenes auxiliares y dentro de los exámenes auxiliares para nosotros lo básico es la hemoglobina, el hematocrito, cuánto están las plaquetas y para ver cómo están los factores de la coagulación tengo que pedirle el tiempo parcial de tromboplastina, que es el TTPA, cómo está el tiempo de protrombina, cómo está el INR y cómo está el recuento de plaquetas. En base a eso, por ejemplo, si el tiempo parcial de tromboplastina está muy prolongado y el tiempo de protrombina también está prolongado con un INR de 3, de 4, de 5 y las plaquetas estén bajas, entonces cuando hay TTPA muy prolongado, TP prolongado, INR prolongado, ahí le tengo que dar plasma fresco. Tengo que dar como 4, 5, 6 unidades de plasma fresco. En cambio, si el recuento de plaquetas es menos de 30.000, menos de 50.000 y sigue sangrando, tengo que darle plaquetas. Y si las plaquetas las doy por aféresis, porque son recientitas, calientitas, me va a durar más y me va a revertir esa plaquetopenia que tiene el paciente. Entonces, el paciente puede tener ya antes de sufrir el politraumatismo, puede tener alterado su perfil de coagulación, porque puede ser un anciano que tiene tendencia a formar trombos y por lo tanto tomaba anticoagulantes, entonces el sangrado va a ser más catastrófico en estas personas que toman anticoagulantes. Ya, entonces, Doctora, sí, disculpe un momento. Pasa que la reunión va a terminar en 2 minutos. ya. Le vamos a enviar un nuevo link para poder Eh, continuar, por favor. no, rapidito, y ya me mandas un nuevo link para que me hagan las preguntas. Y acá básicamente el manejo Ok. ya va a terminar. Cortamos entonces y creas un nuevo link. Sí, sí, doctora, porque si no la reunión se va a cortar abruptamente. Ya. Ahora le Mejor. enviamos el link. Ya, gracias, doctora. Ya. Está bien. Chicos, voy a pasar por el grupo el link. Se vuelven a unir, por favor. Gracias. Ya. Ya. Iniciar cortar.